En el marco del 18 de diciembre, que es el Día de las Personas Migrantes, de acuerdo a cómo se designó por las Naciones Unidas ya al inicio de este siglo, pues cada año se recuerda esta fecha y la tenemos en mente para poder hablar no solo del tema migratorio, sino el derecho de las personas a migrar. Y eso es una cuestión muy interesante porque miren, estamos hablando desde el país de más alta expulsión migratoria del planeta. Sí, señores, México, por nuestra geografía, nuestra historia, nuestra frontera con el país más rico del planeta, que es Estados Unidos, ha tenido desde el siglo XIX una emigración muy importante que se agudizó y que ha tenido su pico más alto a finales del siglo XX, los 90, y principalmente a inicios del siglo XXI. El mayor pico de movilidad migratoria de nuestra realidad mexicana fue el 2005. Entonces quiere decir que realmente las personas que están en Estados Unidos tienen, mexicanas de origen mexicano, tienen una larga historia de más de un siglo de ir, venir, alimentar a la comunidad que radica ya en términos no solamente numéricos, también de costumbres, de idioma, de sabores, nuestra gastronomía y en fin. Eso hace muy potente a la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, principalmente porque 98% de las personas mexicanas que viven fuera de nuestro país están en Estados Unidos. Pero en otras partes del planeta también siempre hay un mexicano o mexicana. Entonces, lo importante es tampoco excluirlo a una sola realidad, Estados Unidos, pero pues tenemos siempre que hacer el énfasis con ese país. Aún más en el contexto en que se avecina a principios de enero, el 20 de enero, la llegada al poder del ya ahora electo presidente Donald Trump y por tanto, pues una serie de elementos que ha puesto a la mesa. Lo estoy diciendo bonito porque realmente lo ha dicho de manera muy brusca, que tiene intenciones como muy fuertes de lo que va a ser su reacción frente a los, en general, migrantes que radican primero sin documentos en su país, pero después él amplía. También los que son hijos de extranjeros que llegaron a ese país y que por tanto tienen la ciudadanía por nacimiento, por territorio, ¿no? Porque nacieron en ese territorio, pero cuyos padres son extranjeros y que si eran indocumentados al momento en que esos chiquitos nacieron. En fin, hay una serie de elementos que el señor Donald Trump ha ido poniendo en la mesa que han creado zozobra, miedo, angustia y bueno, creo que en el marco del Día de las Personas Migrantes es importante decirlo porque a veces pensamos que la migración o el tema de la deportación, que es un acto sumamente violento, que implica un retorno forzado por vía de la autoridad de trasladar a una persona, pero como si fuera criminal, vaya, de un país al otro, y ese acto no es y no acaba ahí, sino que tiene consecuencias, como ahora, en esta zozobra, este miedo colectivo que las personas están compartiendo en las comunidades en Estados Unidos y todo mundo siente que podría ser susceptible de ser no solamente deportado, sino también afectado de manera indirecta. Por ejemplo, un familiar, un ser querido, un vecino que podría ser deportado, denunciado, detenido, expulsado. Y por tanto, aquí el detalle está en cómo desde México tenemos que ir avanzando en discutir este tema. Quiero que hablemos de esto, que hablemos desde México cómo podemos abrazar, acompañar y también sobre todo aliviar el dolor profundo que implica esta zozobra, este duelo de lo que constituye una amenaza real que no hay que tomar, digamos, a la ligera. Creo que estamos en ese punto y estamos preparados. Podemos hacer mucho desde nuestro propio escenario y les voy a decir algunas cosas como para empezar a arrancar con este tema. Una de las cosas que podemos hacer, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, se ha acompañado esto también desde hace mucho y por muchas personas, es que en México hay un problema con los documentos de identidad jurídica. No lo notamos quienes vivimos en México porque al final lo resolvemos y la credencial para votar con fotografía se ha vuelto el documento de identidad, pero de facto no lo es. Nosotros no contamos con un documento de identidad. Ahí hay una discusión que un día se las cuento, pero por lo pronto ese tema es urgente de resolver, porque los mexicanos que radican en el extranjero tienen que tener y conseguir de manera lo más pronto posible
El acta de nacimiento, que eso es un tema que sí se logró avanzar, se digitalizó mucho y ahí los consulados están en esa tarea de apoyar a que las personas no solo obtengan ese documento para poder probar su identidad jurídica, sino también la de sus hijos, de sus familiares. Eso yo les diría, sobre todo en el caso de niños, niñas, adolescentes, es urgente, importantísimo, no solo en Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos por este escenario. El otro es que fíjense que nosotros avanzamos mucho desde el siglo pasado, ya suena lejano, ¿verdad? Pero en el 97 se aprobó la ley que permite que las personas mexicanas no perdamos nuestra nacionalidad mexicana y por tanto, de alguna manera, la doble nacionalidad o incluso múltiple nacionalidad se abre si las leyes de otros países las permiten. El detalle aquí está en que se fue ampliando esa posibilidad y en el 2021 se aprobó una reglamentación para permitir, para ampliar incluso, que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, cuyos padres a su vez nacieron en el extranjero, o sea, tercera generación, sean mexicanos automáticamente. Pero eso, la verdad, es poesía, porque en la cuestión legal hay un impedimento que no ha logrado que avance esta cuestión, sobre todo en el caso de las personas cuando llegan a ser retornadas de manera forzada al país. Es decir, que la obtención de la nacionalidad para los hijos de mexicanos y mexicanas no es automática, es un suplicio, es una pesadilla que se logró avanzar gracias a organizaciones de la sociedad civil, hay que decirlo, que lograron que se elimine el requisito de la apostilla en las actas de nacimiento de sus hijos e hijas nacidos en el extranjero para que se pueda avanzar en el trámite. Digamos, hay mucho obstáculo para aceptar un acta y una serie de cosas que ya quedaron obsoletas dada la realidad y la capacidad tecnológica que hay de verificar ciertos datos. Entonces, frente a esto se aceptó por parte del gobierno mexicano que se eliminara la apostilla, pero otra vez es poesía, porque al final de cuentas los jurídicos de cada estado, salvo el de Tlaxcala, no aceptan este cambio y siguen oponiéndose y siguen exigiendo el requisito de la apostilla para esta solicitud de nacionalidad. Esto que parecería que, bueno, pues es el entramado típico burocrático de un país como México, que sigue con resabios de la colonia, porque francamente es bochornoso que ocurra esto, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, tendría que ser casi que un mandato de una autoridad superior y que diga, por favor, ya reglamenten este asunto en cada uno de los estados, porque cada uno de los estados tiene connacionales radicando en el extranjero. Si nosotros le facilitamos, flexibilizamos, abrazamos en el sentido no solamente de realmente amoroso, sino burocrático, administrativo, el retorno de las personas migrantes, ustedes no se imaginan, vamos a generar una dinámica incluso positiva. Porque es gente que va a retornar a un país que a lo mejor no tenía planeado volver al país, pero por lo menos no va a tener estas complicaciones que sabemos que han enfrentado las personas en retorno de una manera muy grotesca. Hay historias muy duras de lo que han tenido que ir pasando entre una ventanilla y la otra, que obviamente podríamos decir es que así es la burocracia mexicana, pero no tiene por qué ser, e incluso esta flexibilidad burocrática podría ayudar a cualquier mexicano más allá de haber migrado o no. Yo quiero por eso insistir en que estos son puntos que no le tocan a los Estados Unidos, al debate estadounidense, que sí que dijo, que no dijo Donald Trump. Nos toca a los mexicanos y lo peor, lo sabemos desde hace mucho tiempo, se ha peleado de manera insistente para que haya cambios. Ahorita dije solo 2, pero son menores en apariencia, y al final son de una dinámica de lógica del siglo XIX que no corresponde no solo con el siglo XXI, sino con la realidad de la movilidad migratoria, en este caso de los mexicanos, pero que también beneficiaría enormemente a personas extranjeras que por cuestiones también de esta índole de la movilidad están en nuestro país, transitan por nuestro país o abrazan a nuestro país amorosamente, que son los nuevos mexicanos a los que nos toca abrazar en el siglo XXI. De este y muchos temas hay que hablar,
pero hay que compartir, hay que intercambiar opiniones. Así que si ustedes tienen algo que decir, pues pónganlo por ahí y vamos comentando y sobre todo, pues vamos intercambiando puntos de vista, siempre con respeto y con cariño, porque la verdad es que este esfuerzo también tiene esa pretensión. Si hay algo que hemos aprendido en la vida, pues compartámoslo y aquí en este espacio lo podemos hacer.